¿Qué tal? Saludo cordial a todos, bienvenidos al primer episodio de la nueva serie El Archivo Sin Filtro de Pilati, una revisión a muchos de los hechos polémicos ocurridos en los últimos 24 años. Peleas realmente controversiales como la elegida para este primer episodio, la de Juan Manuel Márquez contra Floyd Mayweather, una pelea desigual, un verdadero negocio absurdo, donde lo único que buscaban era ganar mucho dinero porque se estaban enfrentando un 135 libras contra un 160 libras en un peso pactado de 144, que el dueño de la fiesta, Floyd Mayweather, no cumplió y puso más dinero en el bolsillo de Juan Manuel Márquez para que él mismo aceptara. Hubo muchos culpables, obviamente, hubo un gran abuso por parte de Floyd, pero también hubo complacencia y complicidad por parte de Juan Manuel Márquez y hubo críticas que muchas veces fueron demasiado suaves, porque en definitiva esas críticas fueron valederas, pero no fueron en absoluto importantes a la hora de evitar que estas cosas siguieran sucediendo. Por ejemplo, y hay que hacer la debida anotación, el propio José Sulaimán, el padre de Mauricio Sulaimán, como ustedes saben, ya fallecido, fue uno de los más feroces críticos de esta pelea. No obstante, después permitieron otras cosas que también iban en consonancia con esto. Y al mismo tiempo hubo injusticias como la ocurrida en ese mismo momento en el tratamiento que le daban a un hecho que realmente pudo transformarse en criminal, como lo fue la acusación contra Antonio Margarito de unos guantes con yeso que nunca quedó claro si realmente tuvo yeso y que nunca los utilizó para enfrentar a quien iba a enfrentar, es decir, lo descubrieron antes. Sin embargo, esto también pudo ser un hecho criminal porque las diferencias de peso, las diferencias físicas a favor de Floyd Mayweather fueron tan abusivas que pudieron provocar allí también una tragedia. No fueron los dos casos medidos de la misma manera y precisamente el artículo que acompaña, en el cual vamos a basar este primer episodio de la serie, que en general vamos a recurrir a lo que escribíamos para ESPN inmediatamente después de cada uno de los eventos polémicos elegidos, fue precisamente una crítica publicada allí en el año 2009 que toca los tres puntos de la controversia: Floyd Mayweather, Juan Manuel Márquez y obviamente Antonio Margarito. Vean ustedes, allí tienen en pantalla, digamos ampliado, porque lo tengo también aquí a mi costado, tienen allí ampliado los dos primeros párrafos de ese artículo, donde hablo de la diferencia de peso entre Floyd y Márquez en el combate, que ha levantado mucha polvareda. Yo preguntaba si estaba justificada y definitivamente sí. Especialmente si teníamos en cuenta otro gran escándalo que estaba viviendo el boxeo en ese momento, que era la suspensión de Margarito. Muchas cosas se dijeron en esa oportunidad, lo estoy diciendo en el artículo, ante la denuncia de algo parecido al yeso en los vendajes del boxeador, cuando se enfrentó con Mosley. Se habló de vendaje criminal y los riesgos que implicaba para la vida de su rival utilizar un elemento antirreglamentario bajo los guantes. Estoy poniendo en confrontación directa los dos episodios: la pelea de Margarito contra Mosley y, por el otro lado, la pelea de Márquez contra Floyd Mayweather. ¿Y cuál es la razón de aludir al tema de Margarito? Porque Margarito fue sancionado prácticamente con una culpabilidad que rozaba lo criminal, más allá de que nunca se dio el uso del yeso en la pelea contra Mosley. Sin embargo, fue sancionado Antonio Margarito como que eso hubiera ocurrido. O sea, Margarito pudo poner en riesgo la vida de su rival si utilizaba los guantes. Si el vendaje no fue utilizado, entonces no hubo riesgo de vida para Mosley. Eso yo lo preguntaba en el artículo. Sin embargo, en el combate que sostuvieron Mayweather y Márquez, el estadounidense superó intencionalmente las 2 libras del peso pactado. Ni hablar de lo pesado que estaría en el momento de la pelea. Y en el artículo, una de las cosas que yo establecía era que durante muchos meses previo a esa pelea se cumplió con una campaña publicitaria masiva donde, entre otras cosas, se anunciaba que el peso de ambos sería de 144 libras. Ese requisito era el único justificativo para aceptar una pelea, como lo decía al principio, entre un hombre en condiciones de pelear hasta 160 libras, como es el caso de Floyd Mayweather, y otro cuyo peso real le permitía pelear en ese momento apenas en 135 libras. Me estaba refiriendo a Juan Manuel Márquez.
Y ven ustedes ese otro tramo de mi testimonio donde yo establecía que se habían escuchado por esos días voces airadas de reclamo y todas decían lo mismo. Se quejaban de la insultante diferencia de peso que puso en riesgo la vida del mexicano, y eso evidentemente es verdad. Sin embargo, no hubo sanción para nadie. Tampoco existió un organismo de control que asumiera las culpas si allí hubiera existido una desgracia. José Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue uno de los más feroces críticos y puntualizó que solamente se trató de una pelea por dinero. Todo sumado a la incongruente aclaración de Juan Manuel Márquez, el cual al explicar la derrota la achacó a la enorme diferencia de peso. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué aceptó pelear entonces? Y claro, en este otro tramo del artículo el asunto era criticar a los que estaban criticando. Por ejemplo, si el Consejo Mundial de Boxeo solo cuestionaba, si la Comisión Atlética de Nevada se estaba lavando las manos, si los promotores se estaban llenando las manos pero de dinero gracias al éxito del evento, si Mayweather ganó millones jugando al gato y al ratón con un rival inadecuado, y el rival inadecuado aceptó pelear por unos cuantos millones de dólares, sabiendo que ponía en riesgo su vida, mi pregunta fue, ¿quién es el principal perjudicado con este tipo de espectáculos? Por supuesto que el perjudicado fue el boxeo porque seguía en ese momento perdiendo credibilidad. Pero hay un daño mayor, un daño que camina por la vereda del delito, yo decía en el artículo, y es el mal que provocan al aficionado, al fanático que pagó para ver la pelea. El fanático que dedicó un tiempo de su vida pensando que le estaban vendiendo aquello que prometieron venderle. O sea, al final del día fue un fraude, fue una estafa la de Márquez contra Floyd Mayweather. Algo muy parecido a lo que 15 años después sigue ocurriendo en muchas peleas de este hermoso deporte que es el boxeo. Y es lo que establece el último párrafo de ese artículo que, repito, es del año 2009. De acuerdo con lo que surge de las críticas que formularon personalidades como José Sulaimán, el combate de Mayweather-Márquez fue una estafa a la credibilidad de la gente, y la estafa es un delito, especialmente en un país donde hay demandas a diario por publicidad engañosa. Sin embargo, a Floyd le sobró mucho dinero luego de pagar sus deudas con el IRS. Juan Manuel Márquez regresó a México con casi 4 millones de dólares y Margarito sigue cumpliendo su sanción por un acto ilegal que nunca se consumó, y aún nadie nos ha convencido de que efectivamente haya existido. Lo de Margarito mereció muchos artículos, muchas columnas. Recuerdo que escribí mucho sobre eso. Hubo críticas contundentes, críticas muy duras al hecho de los guantes, los posibles guantes con yeso en las peleas anteriores, y el hecho en sí, consumado porque fue descubierto en una pelea donde no utilizó ese yeso. Sin embargo, Margarito fue sancionado, fue poco menos que condenado, y allí literalmente terminó su carrera. Cometió un error, es cierto, pero fue castigado por ese error. La pelea de Márquez y Mayweather también estuvo plagada de errores, fue una verdadera estafa, fue un fraude, un engaño a los aficionados, para el cual se prestaron los dos participantes, Floyd Mayweather por un lado, Juan Manuel Márquez por el otro, y lo único que importó fue el dinero, fue lo que iban a ganar, y al resto no interesaba. Márquez era un 135, Floyd Mayweather prácticamente un 160, que no respetó el peso pactado y aún así permitieron que se enfrentaran, y todos cuestionaron, pero nadie tomó una acción contundente, al punto que después todo eso volvió a repetirse en otras peleas polémicas y controversiales. Este artículo que les dejo el enlace aquí debajo cuenta desde otro ángulo esa historia y los errores cometidos, como también los posibles errores confrontados a lo que sucedió en la pelea de Margarito contra James Mosley. Todo esto es parte de la historia reciente del boxeo, donde hay equivocaciones que inevitablemente, cuando llegan al presente, tienen este tipo de comentarios. Hay desinformación y se cobran culpas que no existieron, porque en aquel momento sí a esta pelea se le cuestionó, sí a esta pelea se le criticó. Y existieron periodistas que tuvieron la decencia de escribirlo en medios masivos de comunicación, como lo era y lo sigue siendo la página de ESPN. Esto sucedió y lo hemos extraído del archivo sin filtro de Bernardo Pilati Oficial.